Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial más o menos enseñarte. Pues bueno, hay algunas cuestiones en donde las personas dicen que sus licuadoras tiran agua pues al momento de moler, o pues supongo que ya cuando está molido y tienen el líquido aquí pues se les cae el agua y no saben por qué. Pues bueno, te voy a decir más o menos las razones más comunes, por así decirlo, y dependiendo de todo esto pues que veas si se puede solucionar tu problema o no, ¿vale? De primera instancia voy a dejar esto aquí, ¿vale? Y tal cual lo que tenemos aquí es un vaso de licuadora. Aquí es en donde se almacena todo lo que vas a licuar, y aquí es donde suele venir un tanto lo que son los problemas de cuando se derrama algo, tira algo, tiene fuga algo, ¿no? De primera instancia podemos como marcar como primera opción el que esté roto tu vaso, ¿no? Hay vasos de cristales y vasos de plástico como este. Si tu vaso tú notas que está roto, por así decirlo, tiene como aquí una abertura, pues es muy probable que sea el vaso. ¿Cómo solucionamos todo esto? Pues bueno, tal cual en las tiendas, ya sea pues en tiendas departamentales, en tiendas pues no sé, locales en donde tú vivas, suelen vender estos mismos vasos. Solo sería cuestión de probar si le queda, porque hay vasos, por ejemplo, para ciertas marcas y hay otros vasos para ciertas marcas. O sea, me parece que nada más debe de coincidir lo que es esta parte de aquí, o sea, el tamaño de esto, para que funcione con tu nueva licuadora o con tu licuadora. Pero el vaso es reemplazable, ya sea si tú quieres escoger uno de plástico o uno de vidrio. Te recomendaría uno de vidrio, pero pues suele ser más costoso, ¿vale? Si ya detectaste que el problema es el vaso, pues solamente hay que reemplazarlo. Ahora, hay cuestiones que se puede deber a que el vaso esté correctamente bien, esté todo bien, pero nos haya hecho un problema el poner todo esto, ¿no? Ahorita no, bueno, no hay que descartar lo que es aquí como se ve. Pero bueno, hay veces en que cuando lavamos la licuadora, al momento de hacer presión esto, porque esto se lava, esto se quita y esto se debe de lavar, pues debemos de apretar bien lo que es este cuello, fijarnos que esté bien puesto para que de esta manera pues haga presión y no se salga el líquido por estos lados. O sea, el vaso está bien, pero hicimos una mala presión en cuanto a lo que es el cuello el cuello o esta parte del vaso de la licuadora, y por lo tanto se salga el líquido que tengamos dentro. Así que verifica que esté bien puesto esto debe de estar pues puesto bien y de cierto modo pues un tanto apretado, no tanto pero un tanto apretado. De esta manera garantizaríamos que el líquido no se salga, y pues bueno, pues este sería pues la segunda opción. Tal cual, vamos a ir con la tercera opción. La tercera opción es que tengamos, o bueno, la mayoría de licuadoras, a lo que yo tengo entendido, tienen lo que es un empaque. ¿Qué es un empaque? Pues bueno, tal cual es como en este caso es como una goma, la cual se debe de poner entre el cuello de la licuadora y el vaso de la licuadora. En este caso pues es este como plástico, en este anillo de plástico, y debemos de verificar que este anillo de plástico no esté roto ni esté seco, por así decirlo. Mira, es como una goma muy flexible, tal cual. Y esta también debemos de corroborar de que esté pues bien, ¿no? Te digo, que no esté rota ni que esté seca, o sea, que esté así como fracturada, cosas así. Esta debe de estar bien. Esta gomita, como lo ves, está bastante elástica, entonces esta estaría bien. Debemos de checar eso, porque también como hacemos presión del cuello de la licuadora con la licuadora, pues este sello nos va a ayudar a que sea como hermético y que de esta manera no se salga nada. Si ya tienes tu sello dañado o fracturado o seco, también este sello se puede comprar en las tiendas, como en las ferreterías, o donde venden cosas de licuadoras, o para comprar para reparar cuestiones domésticas, ahí también te lo pueden vender. Y vamos a ir con el último punto, que es que tengamos fracturado o dañado lo que es el cuello de la botella. Supongamos que ya revisamos el vaso de la licuadora, bueno, el cuello de la licuadora. Ya revisamos el vaso y está todo bien. Ya revisamos que hayamos atornillado esto bien y todo correcto. Ya revisamos el sello de la licuadora y está todo bien. Pues probablemente sea por alguna fractura de que se te haya caído este cuello y esté roto. En este caso depende mucho si se puede reemplazar o no, ya que hay algunas marcas como por ejemplo Oster. No sé si esté Oster en todos los países, pero Oster es como una
estándar. Ese estándar pues te lo pueden vender casi en cualquier lado porque pues es un estándar tal cual. Pero esta que tengo aquí funciona con un mecanismo bastante diferente, como con estas como ventosas o bueno, no sé, como engranaje por así decirlo. Y este sistema no he visto que lo vendan en otros lados. Así que si este cuello se me rompería, tendría que hacer como una adaptación para que funcione con esta licuadora o cambiarla totalmente porque no he visto tal cual que vendan este tipo de cuello con este sistema. Pero bueno, si tu licuadora es diferente, puedes investigarle y ver si lo venden. Te digo, si está roto, pues puedes aquí ver, no sé, fracturas, como que esté quebrado, que esté roto, etcétera. Este también se puede reemplazar, pero te digo, va a depender mucho de la marca. Y bueno, pues estas son las razones más comunes del por qué tu vaso de licuadora, tu licuadora, esté derramando producto, para que la tengas bueno, sí, en consideración y veas si se puede solucionar o no. Te digo, el vaso, el empaque, el vaso quebrado, el empaque, una mala postura de este cuello de la licuadora y pues el cuello de la licuadora esté dañado. Ya dependerá pues de ti. Espero haberte ayudado con todo esto, espero que el video haya sido de ayuda y nos vemos la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.